Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos a la cuarta y última parte de nuestra guía de estrategia de El Camino a Carcosa. Sí, ya lo sé, he tardado muchísimo en hacer esta cuarta parte. De hecho, antes de grabar he estado mirando las fechas en las que hice las tres partes anteriores. Me he fijado en que la primera parte la grabé en enero de 2022. Y esto lo estoy grabando en marzo de 2023. Ha pasado más de un año desde que empecé este bloque de vídeos. Aunque en parte lo he ido dejando porque, alguna vez lo comenté ya, algún espectador que preguntó por cuándo iba a hacer este vídeo, es que es seguramente el bloque de vídeos que va dirigido a un público más cerrado de todos los que hago en el canal, porque esto va dirigido a gente que ya ha jugado la campaña y quiere o bien profundizar en la estrategia de la campaña o quiere simplemente ver cómo nos adentramos y vamos analizando en detalle los diferentes escenarios. Vamos desmenuzándolos, viendo las cartas una por una y de ahí deduciendo un poco cuáles pueden ser las mejores tácticas y estrategias para superarlo. Por ello, este vídeo estaba muy abajo en mi lista de prioridades. También he tenido un año un poco complicado a nivel personal, pero bueno, lo importante es que estamos aquí ya listos para poner punto final a este bloque de vídeos. Y también en parte lo quiero hacer porque tengo muchas ganas de empezar con la estrategia de la Era Olvidada, que es mi campaña favorita y tengo ideas muy interesantes para hacer esa guía de estrategia de la campaña de la Era Olvidada. Por ahora, lo dicho, vamos allá a terminar con el análisis de la campaña de Carcosa y por si acaso hay algún rezagado, os recuerdo que aquí tenemos spoilers totales y absolutos de la campaña de Carcosa, lo dicho. Son vídeos que este vídeo va dirigido a gente que ya ha jugado la campaña por lo menos una vez y que quiere ver cómo nos adentramos y cómo analizamos en profundidad los diferentes escenarios. Así que aquí hay spoilers a tutiplén de la campaña. Dicho eso, como sabéis, nos quedan solamente dos escenarios por analizar, que son el 7 y el 8. Surgen estrellas negras y penumbrosa Carcosa. Comenzamos por el escenario 7. Surgen estrellas negras. Un escenario que, por lo que he podido leer en las redes, la gente tiene bastantes dificultades para ganarlo a ciegas. La gente protesta mucho de que es un escenario muy confuso, en el que te machaca de un modo muy injusto y que suele perderse mucho a ciegas por perdición. Lo cual yo honestamente nunca entendí, porque yo no tuve ningún problema a la hora de ganar este escenario a ciegas, lo hice sin ningún tipo de problema. Y de hecho creo que mi porcentaje de victorias es del 100%, no recuerdo nunca jamás haber perdido este escenario. Así que, analizando un poco por qué la gente estaba protestando, parece ser que el tema de los planes duales genera muchos problemas. Sabéis que en este escenario no tenemos mazo de acto, al menos no inicialmente, sino que tenemos dos mazos de plan. Y cuando se pone perdición sobre el plan en curso, podemos elegir sobre cuál de los dos se coloca. Parece que la gente ha tenido muchas dificultades para gestionar la perdición sobre los planes. Lo cual yo tampoco entiendo mucho, porque es evidente que lo que hay que hacer es intentar ir repartiendo la perdición por igual por ambos planes en la medida de lo posible. De hecho, el propio escenario te incentiva a que lo hagas así, a través de las fichas simbólicas de calavera, que valen -X, donde X es la cantidad más alta de perdición en uno de los planes que se encuentre en curso. Por tanto, es evidente que hay que intentar repartir por igual la perdición y no apostarlo todo ciegamente por uno de los dos planes, hasta que no se sepa cuál es el correcto, por supuesto. También parece que este escenario a la gente le resulta muy confuso porque no hay mazo de acto. Y el mazo de acto es siempre el que nos va marcando los diferentes objetivos que tenemos que superar para completar el escenario. Y en realidad, a pesar de que no existe un mazo de acto de modo explícito, en realidad sí que existe un mazo de acto, solo que no del modo convencional. Como dije antes, el acto es quien nos va marcando los diferentes objetivos para ir superando. Y pese a que no están escritos de un modo explícito, solo hay que fijarse un poquito en los lugares para darse cuenta de que el propio escenario nos está mandando en una dirección muy concreta. Los objetivos están claramente marcados en las cartas. Por ejemplo, cuando montáis el mapa inicial, que es lo que podéis ver en la imagen, no hay nada que os llame la atención, no hay ningún lugar donde os pique la curiosidad. Hay un lugar que destaca claramente del resto, que es la iglesia.
Es un lugar en el que para poder entrar hay que gastar 3 pistas por cabeza. El resto de lugares no te ponen ninguna restricción a la hora de entrar. Únicamente la iglesia te pone un coste para poder entrar. Por lo tanto, es evidente que el primer objetivo tiene que ser conseguir entrar en la iglesia. El acto 1, de modo implícito, es reunir 3 pistas por investigador y gastarlas para entrar en la iglesia. Bueno, no en la iglesia, deben gastarse en este lugar, en los escalones rotos, para poder entrar en la iglesia. Así que, de entrada, hay que pensar en reunir 3 pistas por cabeza lo antes posible y revelar el lugar de la iglesia. Así que para ello hay que fijarse en el mapa. Aquí tenemos pistas en casi todos los lugares. Tanto el puerto como la Gangu son lugares que siempre tienen una pista por cabeza, no tienen ninguna variante, siempre son iguales. Y son 2 pistas por cabeza muy fáciles. Hay que tener cuidado con las de la Gangu, porque si no tienes éxito por al menos uno, debes poner perdición en el plan que tenga más perdición, lo cual es objetivamente horrendo. Así que hay que tener mucho cuidado. Por lo general nos va a interesar más ir a por las pistas que hay en la Torre Norte y en el muro exterior, básicamente porque son lugares que tienen victoria 1 ambos y no son particularmente difíciles. Lo importante es que tanto la Torre Norte como el muro exterior ambos tienen 2 posibles variantes que deben elegirse a ciegas, sin saber cuál es cuál. En el caso del muro exterior tenemos estas 2 variantes. La de la izquierda será un velo de 2 con 2 pistas por cabeza y obligado tras colocarse una o más perdiciones en el plan A, cada investigador que esté aquí recibe un daño. Y luego la segunda variante es un velo de 4 con pista por cabeza y dice que mientras el plan C tenga más perdición que el plan A, doblas el número de iconos aportados a las pruebas que se realicen en este lugar. Es decir, leyendo entre líneas, lo que nos da es pistas y un punto de victoria a cambio de priorizar el plan C. Mientras tú coloques perdición en el plan C y este tenga más perdición que el A, vas a obtener un beneficio. Bien porque evites recibir daños, variante izquierda, o bien porque podrás doblar los iconos en las cartas que aportes a las pruebas. De un modo o de otro, es un punto de victoria asequible, el velo no es, ni siquiera el de 4 es terriblemente elevado, es un punto de victoria y son pistas que te van a ayudar a entrar en la iglesia. Así que por lo general te interesará limpiarlo de pistas. En caso de que tengas la versión de la izquierda, serán muchas pistas con un velo muy bajo que prácticamente ellas solas te darán paso a los escalones rotos. Por lo general querrás coger una pista por cabeza de los 2 lugares iniciales y luego tendrás que coger el resto de aquí. La Torre Norte, por otro lado, es un lugar que es hermano del anterior, porque las cartas son prácticamente idénticas, pero intercambiando el plan A por el plan C. En este caso, la Torre Norte, estar en la Torre Norte, mejor dicho, te favorece el priorizar el plan A, porque en la variante izquierda recibirías horror al poner perdición en el plan C, y en la variante derecha, mientras el plan A tenga más perdición que el C, todas las pruebas que realices en este lugar se reducen la dificultad en un punto. De un modo o de otro, es un punto de victoria bastante fácil, tanto en este lugar como en el otro. Idealmente querrías los 2, aunque puede darse el caso de que ambas variantes resulten ser la de la derecha, en cuyo caso te hará falta una pista por cabeza de los 2 lugares iniciales. De todos modos, es bueno ir a saco a por estos lugares porque son puntos de victoria que son bastante asequibles, aunque tened en cuenta en qué lugar os encontráis a la hora de priorizar un plan u otro, ¿vale? Ante todo, intentad que ninguno de los 2 planes se le dispara la perdición. Es muy importante esto. Que estén más o menos equilibradas las perdiciones de ambos planes, porque si no vais a tener problemas. Nos queda por comentar el lugar de los escalones rotos, que es un lugar que es tipo trampa. Yo denomino tipo trampa porque es una trampa. Cuando entras ocurre algo malo. Y depende de cuál de las 2 variantes haya salido elegida en suerte. La variante izquierda, al entrar aquí, tienes que elegir entre perder una acción o robar el augurio que esté más arriba en la pila de descartes de encuentros, que podría ser antiguos males, lo cual objetivamente es peligroso, ¿no? La segunda variante, tras entrar, tienes que elegir entre descartarte un apoyo que controlas, lo cual puede ser horrendo,
o robar el sectario que esté más arriba en los descartes de encuentros. Y os recuerdo que en caso de que no podáis cumplir ambas condiciones, porque os dan a elegir entre dos opciones, en caso de que no podáis elegir, en caso de que una de las dos no la podáis cumplir, estáis obligados a cumplir la otra. Por ejemplo, si es la variante izquierda y entráis con la última acción, no os quedan acciones, estáis obligados a robaros el augurio que esté más arriba en descartes. Tenedlo muy en cuenta a la hora de entrar en este lugar. Yo considero que la variante derecha es bastante más dura que la variante izquierda, porque la variante izquierda, perder una acción es un mal menor, es algo que no es particularmente horrendo. Sin embargo, en la variante derecha, perder un apoyo, a no ser que tengas un apoyo muy baratito, una pipa, unos analgésicos, algo muy barato que no te importe mucho perder, esto va a ser un machaque muy fuerte. Y robarte un sectario, tened en cuenta que en este escenario los únicos sectarios son la secta oscura de la caja básica. Por lo tanto, tendrás acólitos o magos de la orden, que tendrán que aparecer en lugares vacíos. Entonces tendrás que ir a por ellos, a no ser que estés convencido de que podrás entrar directamente en la iglesia y hacerlos aparecer aquí, antes de que y poder liquidarlos antes de que la perdición haga avanzar el plan. Simplemente tened mucha cautela a la hora de entrar aquí, sobre todo el primer investigador que entre aquí. Es muy importante que entre sabiendo lo que se puede encontrar. Tened en cuenta las 4 opciones: perder acción, robarse el augurio que esté más arriba en descartes, descartar un apoyo de controlas, robar un sectario. Tenedlo muy, muy, muy en cuenta porque son efectos que son bastante puñeteros en ambos casos. Yo creo que, insisto, el de la izquierda es un poco mejor porque perder una acción es un mal menor. Así que, si bien es un pelín mejor, hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿vale? De un modo o de otro, no deberás tener ningún problema para poder entrar en la iglesia, recuperar esas 3 pistas, conseguir esas 3 pistas por cabeza y a poder ser enganchando 1 punto o 2 de victoria por el camino. Una vez que entráis en la iglesia es cuando se revela la parte oeste del mapa, que es el interior de la iglesia. La propia iglesia es un lugar que os da 1 punto de victoria si conseguís limpiarlo de pistas. Velo de 3, pista por cabeza, y únicamente en caso de que ambos planes tengan un número de plan distinto, tendría velo más 2, lo cual por lo general no suele ser deseable. Va a ser raro que tengáis ambos planes con números distintos. Si habéis jugado más o menos bien, pues es un punto de victoria que es prácticamente un regalo que querréis, yo creo, prácticamente siempre, ¿no? Con esto, como digo, se revela la parte oeste del mapa. Y de nuevo, si bien no tenemos un mazo de acto, de nuevo, aquí tenemos un segundo objetivo que es muy explícito y que únicamente podéis discernir en base a mera curiosidad. Solo tenéis que observar los lugares y tenéis que fijaros en que algunos de ellos, al igual que en la primera parte del escenario, tienen un texto en el lado sin revelar que tiene que picaros la curiosidad sí o sí. En este caso, son estos 2 lugares, que dicen que no podéis entrar a no ser que cumpláis una condición. En caso de la capilla es haber encontrado un guía, y en caso de la torre es haber encontrado la llave. Así que aquí lo que tenéis que hacer es intentar entrar en uno de los 2 lugares. Además, como son de estos lugares que se eligen aleatoriamente en la preparación en función de cuál de los 2 caminos es el correcto, el de arriba o el de abajo, aquí ya tenéis la posibilidad de identificar cuál es el plan bueno y cuál es el plan malo, porque las propias cartas os lo van a indicar, tanto la capilla como la torre. Por lo tanto, si bien no hay una carta de acto 2, el acto 2 implícito es averiguar cuál es el plan bueno y cuál es el malo. Y para ello tenéis que entrar bien en la capilla o bien en la iglesia. Desde mi punto de vista, siempre es preferible intentar entrar primero en la capilla, por un motivo muy sencillo. Es porque es un lugar que está mucho más cerca de la iglesia que la torre. La capilla está directamente conectada a la iglesia. Mientras que para llegar a la torre tenéis que pasar por el coro gótico. Si bien es un lugar que no tiene ningún efecto negativo, está a 2 de distancia de la iglesia. Entonces, si resulta que vais a por la torre, llegáis a la torre y veis que no es el lugar correcto, tenéis que retroceder 2 lugares, iros al claustro, encontrar el guía, y es mucho backtracking, por así decirlo. Tenéis que ir muy para atrás, tenéis que retroceder mucho vuestros pasos. Por ello yo considero que es mejor ir antes a por la capilla, ir directamente al claustro, encontrar al guía
entrar en la capilla y ya identificar rápidamente cuál es el plan correcto. Una vez que entráis en la capilla, simplemente viendo cuál de las dos variantes ha salido, ya vais a ver el símbolo del conjunto de encuentros que identifica cuál es el camino correcto. Bien por el símbolo o simplemente viendo el texto de ambientación. Por ejemplo, si veis la variante izquierda, vais a ver que el texto de ambientación dice que en el agua bajo vosotros podéis ver las torres de Carcosa. Ya casi estáis ahí, solo tenéis que abrir el portal. Por tanto, evidentemente, este es el plan correcto. Y si no, en todo caso, el símbolo del conjunto de encuentros claramente es el de la marea, que identifica que el camino correcto es el de la capilla. Sin embargo, si se revela el lugar de la derecha, el texto de ambientación dice que al mirar al agua veis la figura encapuchada de Hastur mirando desde abajo con la mano extendida. Eso quiere decir que evidentemente este lugar no es el correcto y que el camino correcto se encuentra en la torre. De un modo o de otro, lo importante aquí es ser capaces de identificar cuál es el plan correcto. Una vez que sabéis cuál es el plan bueno y cuál es el malo, simplemente tenéis que intentar hacerlo avanzar lo antes posible. No olvidéis que podéis gastar activación libre una pista por cabeza para colocar una perdición en uno de los dos planes, pudiendo hacerlo avanzar. En cuanto ya conocéis cuál es el plan correcto, tenéis que hacerlo avanzar lo antes posible, gastando las pistas que habéis reunido, sea en el claustro, sala del caballero, en la propia iglesia, y hacerlo avanzar lo antes posible. Hay que decir que en caso de que el lugar no resulte ser el correcto, tenéis un lugar con victoria 2 que podéis intentar obtener. Yo por lo general no suelo querer perder el tiempo porque son muchas pistas, son 3 por cabeza, y si bien se puede hacer, es perder un poco el tiempo, y aquí ya os arriesgáis a que el plan 2 malo avance. Y si el plan 2 malo avanza, aparece la bestia de Aldebarán, y eso es un problema. Pero es un bicharraco, ¿vale? Son puntos de victoria que podéis farmear en caso de que vayáis muy, muy confiados, pues se puede hacer, pero yo considero que es innecesario. Es una opción, ahí la tenéis si queréis un poco más de puntos de victoria. Yo creo que no es necesario. La cosa es ir directamente a por el lugar que sabéis que es el correcto. Únicamente, en caso, bueno, pase lo que pase, una vez habéis identificado el lugar correcto, tenéis que limpiarlo de pistas una vez hayáis conseguido poner el acto correcto en juego. Y cada uno de estos lugares pues os va a poner una condición para poder encontrar pistas. Por ejemplo, en la capilla solamente podéis encontrar pistas si os quedan 3 o menos de cordura restante, aunque os da la opción por una acción de recibir hasta 3 puntos de horror para poneros con las 3 o menos de cordura restantes. Lo cual no deberá ser un gran problema. Por otro lado, en la torre únicamente podéis encontrar pistas si no os quedan cartas en mano, y os da la opción por una acción de descartar hasta 3 cartas de la mano. Teniendo en cuenta que nada os impide investigar el lugar aunque tengáis cartas en mano. Lo que no podéis es encontrar pistas teniendo cartas en mano. Podéis iniciar una investigación y si podéis aportar las cartas, todas las que tenéis en mano, a la prueba, pues sería legal como para luego después poder encontrar pistas, ¿no? Únicamente comentar aquí que el coro gótico es el lugar intermedio entre la iglesia y la torre. Yo lo veo un poco absurdo porque todo lo que hace es aumentar la distancia entre la torre y la iglesia. Además, tiene una capacidad que os deja poner una perdición en uno de los planes, depende de cuál haya salido en suerte, y también curar daño u horror, y encima solo una vez por partida. Y tiene pistas, sí, pero honestamente es un lugar que pedía victoria, porque es un lugar que yo creo que no aporta gran cosa y que es perder un poco el tiempo mantenerse más de un turno aquí. Así que yo creo que pedía un punto de victoria, en mi opinión particular, ¿no? Creo que en principio no hay nada más que comentar aquí porque ya el tema del avance del acto 3 ya está muy claro y no hay mucho que comentar, ¿no? Únicamente, como dije antes, este escenario a ciegas la gente lo pierde con mucha frecuencia, por lo que he podido leer, por no saber gestionar la perdición. Tened en cuenta que el plan 2 en ambos casos es muy negativo, tanto por el lado A tanto por la cara normal como por la cara opuesta cuando avanza. Tienen efectos muy pero que muy malos. El plan 2A da oleada a antiguos males, lo cual es objetivamente horrendo. Y el plan 2C da +1 a combatir a todos los monstruos, que son la mayoría de enemigos complicados. Además, no olvides que al avanzar del plan 1 al plan 2 entran 2 enemigos nuevos en el mazo de
de encuentros, que son monstruos, si no recuerdo mal. Y tienen bastante vida, tienen entre 3 y 4. No son bichos que sean triviales de despachar. Así que por motivos como este es muy importante evitar que los planes avancen hasta que sepamos cuál es el correcto. Una vez que sepas cuál es el correcto, pues hay que abusar de esta capacidad a mansalva para que el plan correcto avance lo antes posible. Mientras no lo sepáis, dado que, como digo, ambos planes son negativos, ambos tienen efectos que son malos, intentar repartir perdición por igual en la medida de lo posible. Y, por supuesto, contened bien a los sectarios porque en caso de que no consigáis contenerlos, pues va a ser muy, muy fácil que los planes avancen antes de tiempo, ¿no? Como siempre, terminamos haciendo mención a las cartas de encuentros que considero que pueden ser más peligrosas. Las torres de Carcosa a la izquierda son una de las cartas, yo creo, más peligrosas de todos los conjuntos de esta campaña, porque son 2 perdiciones al lugar y que solo pueden limpiarse a través de la capacidad impresa en las propias torres de Carcosa. Es una investigación directa, o sea, no podéis usar ningún apoyo ni ningún efecto que os deje investigar de modo indirecto, como una linterna, por ejemplo. No, si queréis limpiar la perdición, tenéis que hacerlo activando esta capacidad. Y ojo, como caiga en un lugar que tenga un velo muy alto, pues puede ser un problema bastante serio, ¿no? Evidentemente, antiguos males, porque tiene el potencial de avanzar el plan, pone perdición. Cierto es que este escenario, si lo juegas bien, deberás tener tiempo más que de sobra, e incluso una vez que tú sabes cuál es el plan bueno, esta carta puede ser hasta positiva porque te ayuda a que el plan correcto avance lo antes posible. Y lógicamente, dentro de las cartas que ponen perdición, el Mago de la Orden es peligroso porque es un motor generador de perdición. Mientras no os lo carguéis, pues os puede destrozar al escenario él solo. Es un enemigo que, como siempre digo, requiere de una respuesta prácticamente nada más que os lo robáis, ¿vale? Con esto cierro ya el análisis de Surgen Estrellas Negras y pasamos al escenario final, a Penumbrosa Carcosa, un escenario precioso, en modo de ver, uno de los mejores finales de campaña que han hecho hasta la fecha. Además es muy interesante porque es un escenario que tiene 3 diferentes variantes en función de si entráis con más duda, con más convicción o el caso neutral, que para mí es rarísimo entrar sin haber llegado a las 6 dudas o convicciones en total. Es rarísimo. Yo, honestamente, nunca lo he jugado, pero bueno, lo mencionaré igualmente cuando sea menester. De todos modos, hablaré sobre todo de las variantes de duda y de convicción, que a pesar de que son diferentes variantes, tienes 2 variantes de Hastur diferentes, pese a ello hay que decir que se juegan de un modo muy parecido. La diferencia está en que en duda Hastur está fuera de juego, y si queréis agotarlo para que no os pegue a todos, hay que hacer un test de voluntad X, siendo X el combate de Hastur, y empieza siendo 4 y los diferentes planes van aumentando ese valor de combate. Esto, pues, a no ser que tengáis un místico, que por lo general los místicos suelen querer ir por convicción, de todos modos, pero a no ser que tengáis un místico, alguien que tenga una voluntad muy alta, pues va a ser complicado. De hecho, yo cuando voy por duda, por lo general no suelo activar esto y suelo confiar más bien en los lugares para ir agotando a Hastur o para ir curándome el horror. Más aún cuando tiene muy poquita vida y es relativamente fácil de despachar a través de los lugares. En el caso de la convicción, tendréis una versión monstruo de Hastur, que será descomunal y cazador, que os irá persiguiendo por el mapa. Que igualmente es relativamente fácil de torear, como ya comentaré más adelante en el vídeo. Es cierto que puede pegar fuerte, pero bueno, se le puede, como digo, torear muy fácil. La diferencia entre duda y convicción es que convicción os veréis obligados a meterle algún que otro ataque. Deberéis combatirlo de un modo o de otro. Igualmente con un combate de 3, que bueno, puede subir hasta 5, tampoco puede ser muy complicado. El único problema es que en caso de que no os quede cordura restante, las fichas positivas serán autofallos, serán autofracasos. Entonces, es un motivo más para mantener la cordura baja. Es algo en lo que voy a repetirlo mucho durante esta parte del vídeo, pero en este escenario es fundamental, primordial, imperativo mantener el horror al mínimo, porque hay muchos efectos que os van a perjudicar si tenéis mucho horror encima o si vuestro horror supera vuestra cordura, ¿vale? Y luego está la variante neutral, que confieso que nunca la he jugado, pero tiene la virtud de que no es descomunal, solamente es parecido a la versión de convicción, pero no es descomunal, pega mucho más fuerte, pero solo se ceba con un único investigador. Aparte tiene una agilidad bajísima, con lo cual deberá ser
más o menos fácil de liquidar. Y tiene una vida que es intermedia entre la versión de duda y la de convicción. Como digo, yo nunca lo he jugado, así que tampoco voy a hablar mucho de él. No me gusta hablar de cartas que nunca he jugado, así que me centraré en lo más normal, que es haber ido por duda o haber ido por convicción. Ambas variantes sí que las he jugado varias veces, aunque debo decir que juego mucho más en convicción porque me gusta más jugar la versión de convicción de la campaña, ¿vale? Aquí, en este caso, sí que tenemos un mazo de acto explícito, que obviamente es un poco simbólico porque el acto 3 es donde realmente empieza el escenario en serio. Los actos 1 y 2 son un poco un prólogo, ¿no? El acto 1 nos manda a gastar 2 pistas por cabeza para hacer aparecer al enmascarado. Tenemos un montón de lugares que aquí en este caso entran todos revelados, que tienen por la cara opuesta carta de historia. Así que simplemente nos interesa coger las pistas del modo más sencillo posible. Igualmente, en el acto 2, sabéis que el enmascarado va a aparecer en el Palacio del Rey. Y es un lugar con un velo muy bajito. Y además, son pistas que vais a tener que liquidar para poder voltear el lugar más adelante. Así que mi consejo por lo general es que intentéis coger las pistas directamente en el Palacio del Rey. Intentad gastar el turno 1 en jugar 1 o 2 apoyos que sean importantes, y luego moveros rápidamente lo antes posible al Palacio del Rey. Da igual si habéis entrado por abajo o por arriba, lo cual es totalmente aleatorio, depende de cuál fuese el camino correcto del escenario anterior, da exactamente igual. Simplemente invertimos el turno 1 en jugar 2 o 3, algún que otro apoyo que sea importante, y luego nos desplazamos rápidamente al Palacio del Rey e intentamos coger las 2 pistas por cabeza aquí, ¿vale? Tiene 3 por cabeza, así que será será muy, pero que muy fácil, ¿no? Una vez lo hacemos, pues aparecerá el enmascarado en el Palacio del Rey. Y aquí el modo de despacharlo sí que depende de si vais por duda, por convicción o por la versión neutral. En ambos casos deberá ser una trivialidad, porque por duda se debe hacer por la capacidad de investigar del propio enmascarado, que investigas con velo más 2, que sería de 4, en este caso será prácticamente una trivialidad para un buscador, y por convicción sería por daño, 4 de combate, 3 de vida. A estas alturas no debería ser un problema para nada. Como digo, tanto el acto 1 como el 2 son, a mi modo de ver, formalidades, y el escenario realmente comienza, el escenario de verdad empieza cuando arranca el acto 3, que es cuando aparece Hastur, la versión que nos toque, en función de si hemos jugado por duda o convicción, y aquí es donde empieza la batalla final. Hay que intentar derrotar a Hastur para ganar la partida. El modo más sencillo de ganar este escenario, independientemente de si vas por duda o por convicción, es ir liquidando las pistas de los lugares y volteándolos para ir dañando a Hastur. Como sabéis, aquí todos los lugares son de una sola cara y tienen carta de historia por detrás, y podéis dar la vuelta al lugar como activación libre siempre y cuando el lugar no tenga pistas. Y las caras opuestas de los lugares pues pueden ser diferentes. Cada lugar tiene entre 1 y 3 variantes diferentes y solo una de ellas mete daño a Hastur. No obstante, el resto de las variantes, las que no meten daño a Hastur, dan beneficios que pueden ser notablemente sólidos. Cual más, cual menos, ahora lo iremos analizando, por supuesto, pero todos van a ser buenos. Independientemente de si vais por duda o por convicción, o sea, de si Hastur es un monstruo que os persigue, o si Hastur es una entidad que está ahí flotando, pero que no está en el mapa, da igual si es duda o convicción, a mi modo de ver, es imperativo ir volteando los lugares. La diferencia está en que en convicción y en neutral alguien va a tener que contener a Hastur o tendréis que ir escapando de él. Alguien tendrá que evitarlo de un modo o de otro. Como digo, en duda, dado que Hastur está flotando por ahí pero no está en ningún lugar, aparte de que es muy complicado de evitar, porque es el test este de voluntad con un combate muy alto, en duda es imperativo ir muy pero que muy a saco a voltear lugares. En neutral y en convicción también tendréis que lidiar con el enemigo, aunque tendréis una pequeña ventaja, que es que no dependeréis tanto de los lugares, sino que tendréis la opción de dañarle físicamente. Pero yo por lo general no lo recomiendo, porque el mazo de encuentros tiene enemigos que son muy duros, son muy complicados, y no aconsejo gastar municiones, acciones en machacar a Hastur hasta que no esté bien avanzado el escenario. Mi consejo es que el combatiente o quien pueda meter daño
se limite a machacar a los enemigos que van saliendo de encuentros y que dejen a Hastur un poco en paz, se limiten a evitarlo, a torearlo, a huir de él, hasta que tenga mucho daño encima, en particular hasta que hayáis conseguido descubrir el secreto. El acto 3, si bien tiene el objetivo claro de derrotar a Hastur, en realidad se divide en dos partes, que están marcadas por el mazo de plan. Bueno, pueden ser 3, pero realmente yo considero que son 2. Porque el plan avanza bien por perdición o bien cuando Hastur ha recibido una cierta cantidad de daño. En particular, hay un instante que es muy importante, que es el avance del plan 2 al plan 3. ¿Por qué? Porque en ese instante, a partir del plan 3, o bien cuando Hastur tiene los 5 daños por cabeza, ya se le puede derrotar siempre y cuando conozcas el secreto, para lo cual hay que voltear el palacio. Sin embargo, cuando Hastur recibe los 5 daños por cabeza o se avanza al plan 3, aparece la bestia de Aldebarán en el palacio, que es el enemigo jefe recurrente de esta campaña, que tendréis que machacar sí o sí, porque su evasión es muy muy alta. Se puede conseguir, si tienes un especialista en evitar, puedes evitarla y, entre tanto, que el resto de personajes consigan limpiar las pistas que quedan. Este es un buen motivo para haber limpiado 2 de las 3 pistas por cabeza en el acto 1, porque así será muy rápido voltear al palacio y cabrá la posibilidad de dejar a la bestia atrás. Cabrá la posibilidad, pero por lo general querrás combatirla, porque este lugar es muy bueno para torear también a Hastur, pero tampoco es del todo imprescindible, ¿no? Simplemente hay que destacar que este es un instante muy importante. Cuando Hastur tiene los 5 daños por cabeza encima, es cuando ya se le puede derrotar una vez conoces el secreto, ¿vale? De un modo o de otro, como dije antes, hay que centrarse mucho en ir metiéndole daños a través de los lugares. Por ello creo que es muy importante ir analizando cada lugar y todas las diferentes variantes que tiene. Debo decir que en ArkhamDB no tenemos las imágenes escaneadas de las cartas de historia, así tenemos los lugares, así que pondré por escrito lo que hace cada una de las diferentes variantes. Los lugares extremos, arriba y abajo, solo tienen una posible variante, pero ambas son bastante sólidas. Eso de las torres al norte, en cuanto lo volteas, puedes recibir 2 puntos de horror y meter 2 daños por cabeza a Hastur. Es una de las pegadas más fuertes que le podéis hacer a Hastur. Así que conviene hacerla. Sin embargo, hay que decir que en convicción los lugares extremos son un poco peligrosos. ¿Por qué? Porque por lo general los 5 lugares del centro son muy buenos para torear a Hastur. Es muy fácil torear a Hastur si os mantenéis en esos 5 lugares centrales. Por un motivo muy sencillo, es porque todos y cada uno de los lugares te dan la opción de tener a Hastur a 2 de distancia. Y esto hace que sea muy sencillo torearlos. Si conseguimos todos los investigadores reunirnos, concentrarnos en el lugar que está exactamente a 2 de distancia de Hastur, pues tenemos garantía de que no nos pegará en la siguiente fase de enemigos. Y a menudo podrás incluso elegir por qué lugar va a ir a por ti. Si, por ejemplo, estamos todos los investigadores aquí en el lugar de la izquierda y Hastur está en el de la derecha, pues Hastur podrá venir por 3 caminos distintos y podremos elegir por cuál meterle. En caso de que el palacio no sea importante, es buena idea meterlo por el palacio, porque nos da acceso a los 2 lugares de arriba y de abajo, que son muy buenos, ya lo adelanto, para meter palos a Hastur, ¿no? Esa estrategia, la del toreo, manteniéndole siempre a 2 de distancia, es muy sólida. Y por ese motivo, meterte en los lugares extremos puede ser un poco peligroso, porque va a hacer que sea muy fácil que Hastur se meta en estos lugares y os encierre, entre comillas, aquí. Así que será fundamental tener algún medio para poder evitarlo, ¿no? O tenerlo en cuenta cuando entráis en los lugares extremos. Lo he dicho, aquí la pegada es muy buena, pero cuidado porque os pueden encerrar, entre comillas, ahí. Como digo, los lugares, el de Demge y las llanuras, lo que están arriba y abajo del palacio, a mi modo de ver son los lugares que tienen mejores efectos por detrás. Sin embargo, para compensar, por delante tienen efectos que son bastante perjudiciales. Sobre todo este de aquí, el de Demge, es realmente terrorífico porque os impide jugar cartas rápidas. Os impide cancelar traiciones, barreras, test of will no se pueden jugar aquí. Os impide jugar atajos, escurridizos. Os impide jugar muchísimas cartas que os podrían sacar de apuros. Así que es un lugar en el que no es buena idea mantenerse mucho tiempo. Sin embargo, para compensar, los efectos que tiene por detrás son
extraordinarios, son realmente extraordinarios. La primera opción es que cada investigador se cure 5 puntos de horror, lo cual es un alivio absolutamente tremendo. Y la segunda opción es que Hastur quede autoevitado, esté donde esté, incluso en duda, y además se le meta un daño por cabeza. Ambas opciones os van a dar un respiro muy pero que muy importante, así que vale mucho la pena intentar voltear este lugar, pero hacerlo lo más rápido posible porque no os interesa manteneros mucho tiempo aquí, al no poder jugar las cartas rápidas, ¿vale? Después, los lugares a la izquierda y a la derecha del palacio son lugares con un velo muy bajito y muy pocas pistas, pero que tienen 3 diferentes posibles variantes y que son algo inferiores, a mi modo de ver, a las de Denge y las llanuras. Por ejemplo, aquí a la izquierda, las ruinas de Carcosa, tienes una opción que es elegir entre autoevitar a un enemigo, que puede ser Hastur, o curarte 5 puntos de horror a ti mismo. Según el contexto, pues elegirás lo que te convenga más. Autoevitar a Hastur es muy bueno por lo general. La segunda opción será que todos los investigadores se curen 3 puntos de horror, lo cual es fabuloso objetivamente. Y la tercera opción es meter un palo por cabeza a Hastur. Está genial porque te acerca lógicamente a la victoria. Luego a la derecha, bueno, no lo he comentado, perdón, pero cuando tú descubres la última pista en este lugar, recibes un daño. Hay que tener cuidado con esto porque si bien en cuanto a horror, este escenario te permite recibir todo el horror que quieras, con el daño sigues pudiendo palmar. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo los buscapistas, que suelen tener poca vida. Cuidado con este daño porque os puede molestar. Puede ser buena idea que al ser un velo tan bajo, intentéis que el personaje combatiente sea quien encuentre la última pista para que se coma ese daño, quien pueda absorberlo sin que suponga un drama, ¿no? Luego, en lugar de la derecha, las calles penumbrosas, velo 2, pista por cabeza, pero tras encontrar la última pista pierdes una acción, lo cual, a mi modo de ver, es mucho más benevolente que el lugar anterior, porque es tan sencillo como investigar o encontrar la pista con tu última acción, de modo que ya no te queden acciones que perder. Sin embargo, para compensar, por detrás tenemos, a mi modo de ver, los efectos menos benevolentes de todos, porque siempre tienes una prueba de habilidad. Puede ser combate 2, voluntad 1 o intelecto 3. Claro, las pruebas, los tests, siempre pueden fallar, siempre pueden salir mal, así que no es tan benevolente. Es cierto que en caso de que tú superes los tests, lo que hace está bien. Por ejemplo, combate 2 puedes autoevitar a Hastur, que está genial. Voluntad 1 es para curarte horror por cada punto de éxito, está genial. Y luego la tercera variante, la que mete un palo por cabeza a Hastur, aunque falles el test, te mete a ti un punto de horror por cada punto que fracase, lo cual es malo. Dentro de lo malo, al menos el daño a Hastur es asegurado aunque fracases la prueba, ¿no? Luego tendremos las llanuras inhóspitas, que es un lugar en el que no puedes jugar aliados, lo cual me parece bastante más benevolente que lo de no jugar cartas rápidas, porque quieras o no, los aliados son jugadas que no son tan circunstanciales, puedes jugarlas prácticamente en cualquier momento, mientras que una carta rápida a menudo la quieres para salir de un apuro, una barrera, un atajo, un escurridizo, se usan para salir de apuros. Sin embargo, un aliado es algo que jugarás para reforzarte, te tira un poco para atrás en el tempo, te cuesta recursos una carta, pero te fortalece en el medio y largo plazo. El no poder jugar aliados aquí es un mal menor. Simplemente al moverte, pues en cuanto salgas de aquí ya podrás jugar aliados. Y aquí tenemos 2 variantes que son muy buenas, de nuevo, al igual que en Denge. Primera opción, que todos se curen 3 puntos de horror y encima metes 4 daños a cualquier enemigo en juego excepto a Hastur, lo cual está genial para liquidar a los Vyakis del conjunto de la caja base de agentes Hastur, o bien para liquidar a los 2 mini jefes que aparecen en estos 2 lugares. Es buena idea intentar reservarse el volteo de este lugar para cuando sepas que hay un enemigo al que puedes meter los 4 daños. Porque en caso de que salga esta variante 1, genial, se lo haces y encima curan todos horror. Y si no, a una mala es un mazazo de 2 por cabeza a Hastur, que es el daño más fuerte que se le puede hacer junto con las torres de arriba. Así que, al igual que Denge, es un lugar en el que te interesa voltear en algún punto de la partida porque sus 2 variantes son muy pero que muy buenas. Y ya por último, las costas de Hali.
Es un lugar que hace un palo por cabeza a Hastur y lo autoevita. Está muy bien, pero también cuidado porque es un lugar en el que en convicción os podéis encerrar si no tenéis medios para evitar a Hastur. Se hace muy fácil que Hastur aparezca aquí o se mueva hacia aquí y ahí ya os fuerza a evitarlo de algún modo, ¿no? Ya para terminar, quiero hacer un par de comentarios estratégicos, tácticos importantes sobre el escenario que aún no he comentado. Primero, es un escenario en el que tenemos enemigos que pueden ser muy complicados, empezando por el propio Hastur, en duda, en neutral y en convicción, no en duda, de hecho. Así que hay que ser muy inteligentes a la hora de moverse por el mapa. Como dije antes, tanto en neutral como en convicción, es muy facilito torear a Hastur usando los 5 lugares del centro del mapa. Ya como digo, siempre tendréis un lugar que esté a 2 de distancia. Estéis donde estéis, siempre será muy fácil torear a Hastur y evitar que os alcance. Sin embargo, aquí quiero comentar la presencia de estos 2 enemigos que pongo a la derecha. Son 2 mini jefes que os van a molestar en cuanto volteéis su lugar o uno conectado. En el caso del de Denge, es un enemigo descomunal que queda fijo en Denge, pero que al voltearse un lugar conectado o el suyo va a pegar a todos los investigadores que estén en ese lugar. Y aunque pegue por poquito, os va a ir machacando. Así que os va a molestar en las cercanías de Denge, ¿no? Y luego el ser alado aparece en la llanura, pero siempre que se voltee un lugar, si está preparado y sin enfrentar, se va a mover hacia ese lugar. Y si bien no es descomunal, este pega por 3 daños. Y como digo, es muy fácil despistarse con el daño, pero aquí es un escenario que se centra mucho en machacarte con el horror. Sin embargo, el daño sí que te puede eliminar. Aquí, con el horror no tienes la salvedad de que no te pueden derrotar por horror. Aquí no es como con el horror, por daño sí que puedes caer eliminado. Así que hay que tener mucho cuidado con esta pegada y con esta represalia, que puede ser muy, pero que muy delicada. De hecho, a mí me destrozó esta represalia con un autofallo, casi me destrozó la partida de regreso a Carcosa cuando jugué con Rita, ¿no? De un modo o de otro, estos 2 enemigos me parece que son un acierto a nivel de diseño muy importante, por un motivo muy simple. Fijaos dónde aparecen. Aparecen en los 2 lugares que tienen efectos más beneficiosos en cuanto los volteas. Las llanuras pues tienen la curación masiva de horror, 4 palos a un enemigo, o bien 2 palos por cabeza a Hastur, y Denge una curación masiva y una autoevasión y un daño por cabeza a Hastur. Yo creo que son de largo los 2 mejores lugares para voltear. Y además de esto, también ambos enemigos, si os fijáis, están bloqueando el paso a los 2 lugares extremos, que si bien no son tan buenos por su cara opuesta como Denge y las llanuras, también son muy pero que muy buenos, porque meten pegadas muy sólidas a Hastur. El de arriba hacía 2 palos por cabeza y este es un palo por cabeza y una autoevasión. Así que fijaos en lo bien colocados que están, porque están protegiendo los lugares que son más benevolentes, los lugares que tienen mejores efectos, y están cerrando el paso a los lugares que ofrecen las mayores pegadas y los mejores efectos para Hastur. Así que son enemigos que es muy importante liquidar en cuanto salgan, a la mayor brevedad posible. No solo por lo que acabo de comentar, sino porque si no los liquidáis, además tienen estas obligadas que os van a ir machacando de un modo muy pero que muy duro. Y ya por último, voy a repetir algo que ya he comentado varias veces, que es que a pesar de que este escenario os permite recibir tanto horror como queráis, recalco en negrita subrayada que es imperativo mantener el horror al mínimo. Primero, porque hay muchas cartas de encuentros que van a escalar con la cantidad de horror que tengáis, o bien se van a fortalecer en caso de que hayáis agotado vuestra cordura. Como por ejemplo el Reino de la Locura, que os va a hacer un descarte masivo de cartas de la mano y o en juego en función del horror que tengáis. Deberéis descartar cartas con coste acumulado de al menos X, siendo X el horror que tenéis. Y como tengáis mucho horror, esto os puede hacer un destrozo muy importante. De hecho,
yo también en parte perdí la partida de regreso a Carcosa porque Rita se robó esto en su último turno y le obligó a descartarse el arco, cuando lo tenía ya cargado para meter el golpe de gracia a Hastur, ¿no? Entre eso y la represalia que se comió con el ser alado, yo creo que perdimos por mala suerte, porque fue por culpa de esta represalia, fue un autofallo, algo que no puedo controlar, y porque se pilló esta carta en el último robo de encuentros, cuando ya iba a meter, como digo, el golpe de gracia a Hastur. Le quedaban solo 3 puntos de vida, ¿no? Así que, a ver, en parte es mala suerte, pero en parte también es fallo mío por no haber conseguido contener su cordura, por no haber conseguido mantener al mínimo el horror. Por eso destaco que es muy importante mantener el horror al mínimo, porque te puede costar la partida. Primero por eso. Y segundo, porque tienes unas cartas que son las posesiones, cartas ocultas, que te van a matar al investigador, te lo van a eliminar si tienes una cantidad de horror que es mayor que el doble de tu cordura. Si bien hay que decir que a mí esto nunca me ha ocurrido. Y mira que he jugado este escenario un montón de veces, pero nunca he llegado a tener un horror mayor o igual al doble de mi cordura. Solo recuerdo que hubo una ocasión en la que lo igualé jugando con Jenny en la versión de Duda, que estuvo con 14 de horror, pero en el último turno. Ya conseguimos ganar ese turno en la partida, por suerte. Pero salvo eso, nunca me ha ocurrido. Sin embargo, es una carta que os va a poner esa amenaza. Hay que decir que es que tampoco hace nada aparte de eso. Simplemente os pone la amenaza de que como tengáis mucho horror encima, pues os va a eliminar al investigador. Hay diferentes variantes. Cada una se puede quitar de un modo diferente. Por ejemplo, esta la puedes aportar a un test para que autofracase ese test. Hay otra que fuerza a meter daños a un compañero de equipo, a un investigador, pero son cartas que no te va a molestar mucho tener en la mano, a no ser que seas un investigador un poco especial a quien las cartas ocultas le machaquen. Aquí pienso mucho en Patris y en la experiencia de los Devoradores de Sueños, en la versión en la mini campaña de los sueños, cómo machacan a Patris las cartas ocultas y ojo, porque para ella esta carta puede ser muy peligrosa, no por la amenaza de la eliminación, sino porque es una carta menos que tiene en su mano. Patris sí que querría, por el caso concreto de cómo es ella, querría quitársela, pero al resto de investigadores creo que pueden tirar con ella sin ningún problema, porque va a ser raro, a no ser que juguéis muy muy mal, que vuestro horror supere el doble de la cordura, ¿no? Y como siempre termino destacando algunas cartas de encuentros que considero que pueden ser peligrosas. Y aquí en este caso destaco las cartas que os van a machacar si tenéis mucho horror encima. Para insistir una vez más en esta idea estratégica. Hay que mantener siempre el horror al mínimo, simplemente porque solo estas 3 cartas ya son motivo suficiente para mantenerte el horror al mínimo. Primero porque esta carta de aquí, si no te queda cordura, va a meter 2 perdiciones al plan. 2 perdiciones. Es un doble antiguos males porque puede hacer avanzar el plan y encima se casca oleada. Así que esta carta es motivo ya suficiente por sí sola para mantener la cordura al mínimo. Segunda, la carta que se cargó a Rita en la versión en la partida de regreso a Carcosa es un gran motivo para mantener el horror al mínimo. Y luego, por último, está esta carta que es muy, pero que muy engañosa, porque es una carta que nos ha acompañado toda la campaña, parte del conjunto de los delirios, que es la que va junto con las cartas ocultas, que te cuesta 2 acciones quitarlas. Es esta oleada que dice que si tienes 3 o más de horror encima, pierdes una acción. Durante la campaña, esta carta 4 de cada 5 veces no hace nada, porque por lo general en la campaña el horror debes saber contenerlo bien y se puede hacer sin muchos problemas. Si no, a una mala, si la pillas pronto en el arranque de un escenario, pues se va a descartar sin hacer nada. Una oleada limpia y roba la siguiente, no hace nada. Sin embargo, en este escenario es facilísimo tener 3 puntos de horror encima y casi siempre esta carta te costará una acción más lo que haga la oleada. Así que es una carta que te va a quitar tu recurso más preciado, que son las acciones. Y es un motivo muy importante para intentar mantener la cordura al mínimo. Motivo muy importante para intentar voltear los lugares en la medida de lo posible, porque, como visteis anteriormente, muchos de ellos te van a curar horror. Y si consigues mantenerte por debajo de 3 de horror, el escenario va a hacerse mucho, mucho más fácil. Cierto es que en algún punto recibirás horror, porque es muy machacón el escenario en ese sentido, pero todo el tiempo que te mantengas por debajo de 3 de horror,
tienes que aprovecharlo para progresar todo lo posible, porque efectos como este no te van a hacer nada. De un modo o de otro, ya para cerrar el análisis de este escenario, lo repito una vez más. Primordial, fundamental, mantener el horror al mínimo, porque cartas como esta os van a destrozar si no lo hacéis. Con esto cierro ya el vídeo y ya el bloque de vídeos de análisis de estrategia de la campaña del Camino a Carcosa. Como siempre, gracias por estar ahí. Más aún, si habéis seguido los 4 vídeos desde que saqué el primero, casi 1 año y pico he tardado en sacar la última parte, pero bueno. Espero que haya aportado algo, aunque sea a base de analizar e ir desmenuzando el escenario carta por carta. Espero que haya aportado algo y ya nos veremos en próximas guías de estrategia. Ahora tengo muchas ganas de pasar a la siguiente, que es la de la Era Olvidada, mi campaña favorita, que ya digo que se ha reforzado esta idea por la campaña de regreso a la Era Olvidada, que estoy jugando, bueno, ya la he grabado hace tiempo, pero la estoy publicando ahora en el canal y la experiencia me ha reforzado la idea de que para mí es la campaña más divertida que han sacado hasta la fecha y tengo por ello muchas ganas de adentrarme en su análisis estratégico. Ya adelanto que seguramente el primer vídeo de ese bloque no va a contener ningún escenario, sino que únicamente voy a hablar de los suministros, de la venganza, de las diferentes estrategias para poder superar la campaña, que tienen mucha miga, la verdad, tienen mucha miga. No necesito entrar a los escenarios para ya empezar a analizar en profundidad las diferentes opciones estratégicas que ofrece la campaña. Así que bueno, ya plantearé en privado, fuera de cámara, el cómo estructurar esos vídeos, pero tengo muchísimas ganas de adentrarme en ellos. Por ahora lo dejamos aquí, como siempre. Gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. Adiós.